Vamos a estudiar lección 10 de la muerte y nuestra esperanza futura. Y el título es El fuego del infierno. ¿Por qué el título este? Porque estas palabras aparecen en la boca de Jesús en nuestras Biblias. Y nuestros teólogos dicen que esas palabras realmente las dijo Jesús y tratan de explicarlas. Pero vamos a ver que no es así. Jesús no usó estas palabras. Es imposible que las haya usado, porque son contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Y al que las dice, obviamente, como dice la palabra de Dios, no le ha amanecido. La pregunta es, ¿hablan nuestras Biblias de la existencia del infierno y del tormento eterno en el fuego del infierno? Y la respuesta es sí, en forma clara y directa. No hay que interpretarlo. Es una lectura clara y directa. Y nuestras Biblias ponen estas enseñanzas en boca de Jesús. Y esa es la causa por la que muchos cristianos creen que las falsas doctrinas de Roma son doctrinas bíblicas y verdaderas. Nuestras Biblias sobre este tema tienen un doble testimonio, abiertamente contradictorio entre sí. Pero Dios no se contradice. ¿Y por qué está esto? Porque, como fue anunciado, son los cadáveres de la Biblia. Son los cadáveres de los dos testigos, cuyas palabras fueron cambiadas para reflejar las falsas doctrinas y tradiciones de la Iglesia Universal o Católica de Roma. La mujer Jezabel, como le llama Jesús. Y como leemos en Apocalipsis 11, 7 y 8, cuando los dos testigos acabaron su testimonio en manos de la iglesia primitiva, la bestia que sube del abismo hizo guerra con ellas y los venció y los mató. Y quedaron sus cadáveres en medio de la gran ciudad. Y ahí los encontró Lutero. Por eso lo que sacó Lutero de Roma son los cadáveres de los dos testigos. Y Dios le mostró a Elena White cómo fueron muertos. Y en Primeros Escritos, página 220, Elena White refleja lo que Dios le mostró en la visión del gran conflicto. Que hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras de la Biblia. ¿Para qué? Para reflejar su tradición, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Por eso, todas las palabras de nuestras Biblias no son inspiradas por Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y dice toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando de la Biblia, de los dos testigos, no de los cadáveres. Porque en nuestras Biblias están las palabras de los sabios de Roma que son enseñadas para enseñar las doctrinas falsas de Roma. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 639, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Y si creen en la inmortalidad del alma, ¿por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Cómo no voy a creer las palabras de Jesús? Esas pueden ser las palabras de un hermano nuestro que cree en la inmortalidad del alma, en el infierno, el tormento eterno en el infierno. Como ya lo hemos estudiado, cuando arreglamos nuestras lámparas, como lo hicieron nuestros pioneros al estudiar este tema, que empezaron a buscar la perfecta cadena de verdades que empieza en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el testimonio coincidente de los dos testigos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre lo que ocurre después de la muerte es muy claro. No hay un juicio inmediato después de la muerte. No hay una balanza donde se pesa a los hombres, donde se define el destino inmediato de las almas inmortales de los hombres, incluyendo justamente ese destino, el cielo, el purgatorio, el limbo y el infierno, como enseña Roma. Esta es una tradición pagana introducida en medio de los apóstatas en el tiempo del tercer sello, porque eso ocurrió en el año 313 al 380. El primer sello es el tiempo de la persecución, el tiempo en el que Jesús sale a pelear y va a seguir peleando mientras la puerta está abierta. El segundo sello se muestra a Satanás haciendo que sus siervos persigan, asesinen al pueblo de Dios. Es el tiempo de la persecución que dura desde que Dios levanta la iglesia cristiana hasta que Constantino para la persecución en el año 313, que termina con esos 10 años de persecución que Jesús le anunció a Esmirna. Y después viene el tiempo de la apostasía. Entonces, el tiempo del tercer sello es el que va desde el 313, cuando Constantino tiene la persecución, hasta que en el 380 se reanuda la persecución por medio del edicto de Tesalónica. Y ahí es introducida en medio de la iglesia cristiana esta tradición pagana del juicio inmediato después de la muerte. Aquí tenemos una imagen del libro Los muertos de los egipcios, donde el que muere
Justamente el alma, el que muere, es pesado en la balanza de Mat, y se define el destino de ese alma, si va al cielo o desaparece. Es tragado, es comido por esa mítica figura que aparece ahí con cabeza de cocodrilo. Y después aparece la imagen de Roma, donde también aparece la balanza pesando. Y eso es lo que Dios anunció que pasaría en el tiempo del tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo de Satanás es corromper. Y el negro justamente es el símbolo de la corrupción. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y ahí tenemos la balanza, vos se introduce eso, y se pesa las almas, y se compra y se venden almas. El tiempo del tercer sello es el periodo de corrupción de la iglesia cristiana. En el tiempo del cuarto sello se reanuda la persecución y los apóstatas, que por tener la doctrina de Jezabel ya llegaron a conocer las profundidades de Satanás, usan el poder de las bestias, las fieras de la tierra, para asesinar al pueblo de Dios hasta que llega el tiempo del fin y Dios retiene los cuatro vientos. Y ahí termina el tiempo del cuarto sello y empieza el del quinto. Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, color de muerte, como el de Sardis. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, o sea, estaba muerto. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Por qué? Porque empiezan a usar el poder político de las bestias. La palabra fiera o bestia es la misma. Empieza a usar el poder político de la bestia romana y después la de los cuernos de la bestia romana. Y otra cosa clara de la Biblia es que el alma no es inmortal. Y tampoco existe la inmortalidad condicional de la que hablan nuestros teólogos. ¿Qué significa inmortalidad? Que una persona no puede morir. Entonces, ¿qué significa inmortalidad condicional? Que bajo ciertas condiciones la persona es inmortal. Pero no existe eso. No existe la inmortalidad condicional de la que hablan nuestros teólogos. Un justo muere porque no tiene ningún tipo de inmortalidad, si no los justos no morirían, como tampoco la tiene ninguna deidad. El único que tiene inmortalidad, la única persona que la tiene es Jehová, el Dios de Israel, y de eso estaba hablando Pablo en la epístola a Timoteo, que dice nuestra lección el sábado 26 de noviembre. La doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, no existe esa doctrina, es un verso, es un invento. Ningún ser humano tiene inmortalidad. Nunca lo tuvo. Inmortalidad implica que una persona no puede morir. Y el ser humano nunca tuvo inmortalidad, ni condicional ni nada. A ver, puede tener vida eterna, porque Dios le da vida, pero eso no es inmortalidad. La doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en 1 Juan 5, 11 y 12. Para comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que solo la deidad tiene inmortalidad. Pero en 1 Timoteo Pablo no está hablando de ninguna deidad, está hablando de una persona. Y es la única fuente de la vida. Ahora, ¿qué dice Pablo en 1 Timoteo 6, 13 al 16? Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es este? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es este? El Dios de Israel es Jehová, como dice Deuteronomio 17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Y en Salmos 96:5 leemos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, todas las deidades que son ídolos, todos los dioses formados por la esencia divina de los dioses, creadas por los filósofos griegos que son ídolos, pero Jehová hizo los cielos.
Ahora, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que cuando una persona muere, bien se trata de un justo, ¿no?, que por supuesto no tiene ninguna inmortalidad ni condicional ni ninguna otra, o de un impío, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu de vida vuelve a Dios, que lo dio, y la persona murió. No hay inmortalidad ahí, muere. Y los muertos nada saben, no hay conciencia después de la muerte. Y los muertos justos serán resucitados del polvo de la primera resurrección y recibirán la recompensa de la vida eterna, ¿no? Entonces una persona puede tener la vida eterna, ¿no?, prometida, pero no tiene inmortalidad, ¿no? La vida eterna es una cosa y la inmortalidad es otra. Por eso no hay que confundir a la gente, porque decir la inmortalidad condicional es para asociar a la doctrina de Roma. Y los muertos impíos también serán resucitados del polvo en la segunda resurrección, igual que los otros, ¿eh? Pero estos después del milenio, y sufrirán la muerte segunda, de la que ya no hay resurrección. El versículo de memoria de nuestra lección es parte del llamado de Pablo a no menospreciar la profecía, a examinarlo todo lo que otro nos hable referente a la profecía, y a retener lo bueno, del mismo modo en el que lo había hecho Josafat. ¿Qué dijo Josafat? Segunda Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en ¿quién? En Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura fue dejada para alumbrar el lugar oscuro. Es la guía que tenemos. Por eso Pablo dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, si siguiendo este consejo no menospreciamos las profecías, las estudiamos y llegamos a ver el cumplimiento de la profecía de la historia, y especialmente el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, junto a las etapas definidas por los 7 sellos, vamos a poder responder claramente las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de la enseñanza de la existencia del infierno a fuego, el juicio inmediato después de la muerte y el tormento eterno en el fuego del infierno? ¿Cuándo esta enseñanza fue introducida en medio de la Iglesia Universal o Católica de Roma? ¿Cuándo esta enseñanza fue introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma y puesta en boca de Jesús? Porque nuestros teólogos dicen que fue Jesús el que dijo estas palabras. Y no es así. Por eso Jesús nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A quién le dice eso? Al remanente de su pueblo, al encargado de preparar el camino a la segunda venida, que tiene que leer y tiene que oír las palabras de la profecía, y después de entenderlas, tiene que guardar las cosas en ellas escritas. Y por eso dice en Apocalipsis 3:22, y 7 veces lo dice en el mensaje de las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que tiene oídos para oír las palabras de profecía, él puede oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, va a poder oír el resto. Entonces Jesús nos dice: empiecen por acá. Y dice Elena: el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Para quién es la instrucción? Para los que van a preparar el camino a la segunda venida. Bienaventurado, bendito mi Padre, diría Jesús, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, dice, y guardan las cosas en ella escritas. Ellos van a recibir la bendición, porque el tiempo está cerca. Y dice Elena: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, porque fue dejado para el remanente, son las instrucciones para el pueblo que tiene que preparar el camino a la segunda venida, se verá entre nosotros un gran radiamiento. Y además ella agrega: debemos ver en la historia. O sea, nuestro deber es estudiar y ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a entender la profecía de las 7 iglesias si no vemos en la historia cómo se cumplió la profecía? Para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Satanás está organizando su ejército para la próxima batalla. Y solo después de oír las palabras de la profecía podríamos empezar a guardarlas. Solo entonces podríamos profetizar de nuevo y preparar el camino a la segunda venida de Jesús.
¿A quién le dijo Dios? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Al pueblo adventista. Pero ¿cómo va a profetizar sin oír la palabra de profecía? No puede. ¿Cómo va a predicar la profecía sin haberla leído y oído? Y por eso Jesús dice, aquí vengo pronto. ¿Le está hablando a quién? Al que le prepara el camino. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Solo entonces podríamos explicarle claramente a un hermano nuestro que está en medio de la Gran Babilonia y cree en la existencia del infierno porque Jesús mismo lo enseñó, que esa enseñanza y esas supuestas palabras de Jesús son falsas. Y podremos también mostrarles cuál es la verdad bíblica, lo que realmente Jesús creía y enseñaba. Y esa es nuestra misión. Ahora, pero hay otra misión que busca que nosotros no podamos hacer esa obra y que aparece en nuestra lección. Entonces, nosotros no sabemos qué hay detrás de la piel de las ovejas, pero Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos, o sea, veríamos las cosas que pasarían en nuestro medio y nos daríamos cuenta que hay lobos vestidos de ovejas. Ahora, fíjense que la explicación que aparece en nuestra lección no tiene nada que ver con la realidad, es otra cosa. ¿Y qué nos dice? Que justamente los conceptos que enseña Roma fueron introducidos por Dante Alighieri en el siglo XIV, cuando creó su obra La Divina Comedia. El poeta italiano Dante Alighieri, 1235-1321, escribió su famosa obra La Divina Comedia. ¿Y cuándo la terminó? En 1313, que trata de un viaje ficticio del alma después de la muerte. El alma va al infierno, en el interior de la tierra, o al purgatorio, donde el espíritu humano puede purificarse y hacerse merecedor de ascender al cielo, o al paraíso, a la presencia de Dios mismo. ¿Y qué dicen? Aunque solo es ficción, no era ficción para Dante, porque eso lo había aprendido en la iglesia de Roma. Eso lo enseña Roma desde el tiempo de la apostasía. ¿Desde cuándo? Desde 1000 años antes de que Dante escribiera la Divina Comedia. Aunque solo es ficción, es una obra literaria, el mensaje de Dante terminó teniendo muchísima influencia en la teología cristiana. Y esto es una mentira. Ahora, el que escribe esto nos está engañando. O se creyó esto que es un verso, porque lo engañaron, o quiere engañarnos. Porque la teología de Roma fue definida 1000 años antes. Y vamos a ver cómo fue definida. Entonces el mensaje de Dante terminó teniendo muchísima influencia en la teología cristiana, especialmente en la teología católica romana. La noción básica de que el alma inmortal va al infierno, al purgatorio o al paraíso es fundamental para esa iglesia. Muchas confesiones protestantes conservadoras también creen en un alma inmortal que después de la muerte asciende al paraíso o desciende al infierno. De hecho, si el alma humana nunca muere, entonces tiene que ir a algún lugar después de que muere el cuerpo. En resumen, una falsa interpretación de la naturaleza humana ha llevado a terribles errores teológicos. No, eso no apareció por errores de interpretación. Esa doctrina ya existía. ¿Dónde? En medio de la Gran Babilonia, y fue traída exactamente como existía e introducida en medio de la iglesia cristiana. No fue Dante, ni fue un error de interpretación. La doctrina fue traída al paganismo y metida en la iglesia cristiana, y ya vamos a ver por qué. En la historia podemos verlo. Como podemos ver, en nuestra lección se da a entender que las falsas creencias de Roma y las iglesias protestantes caídas tuvieron su origen en el siglo XIV, en la Divina Comedia de Dante, en el que se inventó el cielo, el paraíso y el infierno. Y en la lección del viernes 2 de diciembre, las preguntas, reafirma esto para que nos quede grabado en la mente. Aunque el poema de Dante, la Divina Comedia, era mera ficción, ejerció una clara influencia para ayudar a consolidar las enseñanzas falsas en la mente de la gente sobre lo que sucede al alma después de la muerte. Ahora, no es así. Pero bueno, ¿qué lecciones podemos aprender de la facilidad con que la teología cristiana puede verse influenciada por enseñanzas externas? O sea que Dante influyó en la teología católica, pero no es así. ¿Es el relato de nuestra lección verdadero? No, es falso, es una mentira. Fue al revés. Dante reflejó en su obra las enseñanzas que había aprendido en la iglesia de Roma, enseñanzas que existieron en medio de la Gran Babilonia desde el tiempo de Babel
y fueron recogidas por las tradiciones paganas de las regiones de Egipto, de Grecia y Roma. Como podemos ver en la historia, en el cumplimiento de las palabras de profecía, los hechos y las profecías que se ocultan de nuestra vista, para que no lo veamos, estas enseñanzas paganas, estas son enseñanzas paganas, que son cosas sacrificadas a los ídolos. Y primero, fueron introducidas en la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano en el tiempo en el que fue fundada por Constantino, en el periodo de Pérgamo, a comienzos del siglo IV, 1000 años antes que fuera escrita la Divina Comedia, cuando Balaam hizo su obra y se manifestó el hombre de pecado. Entonces, como decía la profecía, Daniel 11, 31 al 33, Constantino fue el rey del norte que levantó tropas, y esas tropas son la Iglesia Universal o Católica Imperial Romano, que profanaría el santuario y la fortaleza, y quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora, a la abominación del desolador. Y el rey del norte, con lisonjas, sedujo realmente a los violadores del pacto, a los apóstatas, y con promesas de poder. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzó y actuó. Hubo un pueblo que no fue seducido por Constantino. Y los sabios del pueblo instruyeron a muchos y por algunos días cayeron a espada y a fuego en cautividad y despojo. Porque hubo un pueblo fiel a Dios que fue sostenido en el desierto, mientras los apóstatas se unían a Jezabel. Y en 2 Tesalonicenses, Pablo nos dice que justamente lo que pasaría es que se manifestaría el hombre de pecado, vendría la apostasía y se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, como dice en la profecía de Ezequiel, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso ocurrió, ¿cuándo? También al comienzo del siglo IV. Y como dice la profecía, del Dios de sus padres no haría caso porque apostató de Jehová y en su lugar adoró al Dios de la fortaleza. ¿Quién es? El Dios de la bestia romana, un Dios ajeno. ¿Para qué? Para obtener el poder de la bestia romana. Se hizo de las fortalezas más inexpugnables, más del poder de la bestia, y empezó a colmar de honores a los que reconocían, y a los otros los declaró herejes y empezó a asesinarlos. Y acá está el Dios de las fortalezas, como Roma los presenta. El Dios de Constantino, el sol invicto, con la cruz en medio, el que Constantino llamó Cristo, y Roma llama Cristo, y da a comer eso. ¿Y qué es? Justamente Baal, el Dios de las fortalezas, y sus tres hipóstasis, porque esta es la doctrina de Jezabel. Y por eso Jesús lo anunció, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? El profeta de Jehová que por amor al dinero se hizo un mercenario y trabajó para el rey enemigo. Y estos fueron, como dice la Jehová, los obispos apóstatas que ayudaron a Constantino, que enseñaba a Balac, que fue Constantino, a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, esa es la doctrina que crearon, y a cometer fornicación, porque buscaban que adoren al Dios de Constantino, al Dios de las fortalezas. Y como dice en el conflicto de los siglos, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, ¿cuándo fue esto? 1000 años antes que el Dante. Causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Qué pasó? Se unieron a Jezabel, no transformaron a Jezabel. Se volvieron paganos los que se unieron a Jezabel. Su espíritu, porque Jezabel es habitación de demonios, dominó a la iglesia. Sus doctrinas paganas, sus ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia o unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión, y algunos de nuestros teólogos lo llaman parte de la Iglesia de Cristo, es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿A quién adora Roma? A Satanás. ¿Y quién la dirige? Satanás.
¿Y quién se sienta en el trono del Papa? Satanás. Porque ese es el trono de Satanás. El trono de Constantino le dio al obispo de Roma. ¿Y cuál fue el fruto? Primer fruto, Conflicto de los Siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía el domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado, el día del dios de la fortaleza, por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador considerar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, ¿quiénes? Los apóstatas, los mercenarios, lo que hicieron la obra de Balaam, inspirados por su ambición y sed de dominio, le hicieron obrar así, porque ellos son los que lo aconsejaron, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿Qué iglesia? Las tropas que levantó Constantino, la iglesia católica. Y aquí tenemos lo que pasó en la historia. El 7 de marzo del 321 fue cuando Constantino decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y este es el edicto. En el venerable día del sol. ¿El día de quién? Del dios sol. El señor de la Gran Babilonia. Que los magistrados y la gente residente en la ciudad descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio. ¿Quién definió que había que sembrar el domingo? El dios Sol. Para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. ¿Se había convertido Constantino? No, sigue siendo pagano. ¿Quién se había convertido a el dios de Constantino? Los apóstatas, que empezaron a adorar al sol en su día, el día del Señor, el domingo. Y en el año justamente 321, mostrándonos claramente que ya habían apostatado y eran habitación de demonios, en forma inmediata a este edicto de Constantino, Silvestre I trasladó el descanso semanal del sábado al domingo. El obispo de Roma en ese entonces, y empezaron a adorar el día del sol, el día de Baal, el señor de Constantino, el señor de la Gran Babilonia y de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. De ese modo el Papa empezó su intento de cambiar los tiempos y la ley, porque ahí mismo empezó. Y en el 325, en el Concilio Ecuménico de Nicea, Constantino y los apóstatas que lo ayudaban, guiados por el nuevo Espíritu Santo que habitaba en ellos, porque ya eran habitación de demonios, definieron la doctrina de Jezabel. Y con esto Balaam completó su obra y Constantino cumplió su palabra. Le dio la tiara, la triple corona del sumo pontífice romano, el trono del sumo pontífice romano y la autoridad del sumo pontífice romano, a Silvestre I, el entonces obispo de la Iglesia de Roma. Este se ciñó la tiara, puso el trono de Satanás en la iglesia de Letrán, se sentó en él y se manifestó el hombre de pecado. Y fíjense, acá están las imágenes. Acá a la izquierda está el dios de Roma con la tiara, la triple corona, que define su autoridad donde en el cielo, en la tierra y en el infierno, porque es el dios del infierno, el dios del cielo y el dios de la tierra. Pero si el infierno no existe, su reino no existe. Entonces Roma, ¿qué tiene que hacer? Defenderlo. Ya tenemos al Silvestre I, ¿con qué? Con la triple corona pontificia. Y ha recibido su autoridad donde en el cielo, en la tierra y en el infierno. Entonces, ¿quién tiene que enseñar que existe el infierno? Y el Papa. Ahí viene la tradición pagana, ¿no? Cómo se introdujo en medio de la iglesia cristiana. Y fíjense cómo el dios este tiene atrás la figura del sol con una cruz de Malta. Y cómo a Silvestre I, como santo, se lo dibuja con el sol atrás. Y acá está el hombre de pecado haciéndose adorar, vestido de sol, fíjense, todo dorado, con la cabeza de pescado, y haciendo que un obispo se postre ante él. Y acá tenemos a una monjita postrada, ya tenemos reyes postrándose ante él, y como dice Elena, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. Y aquí llamaban Cristo a Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Entonces el que adora al mismo Jesús que Roma, ¿adora a quién?
a Satanás. No hay duda, está adorando al Dios de la fortaleza, a la abominación asoladora. Y esto es lo que muestra la historia y escribe Roma. ¿Qué cosa? Que el Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara, o triple corona pontificia. ¿Quién la ceñía antes? Constantino, porque esa tiara es un símbolo de ser cabeza de Jezabel. Es una corona que da autoridad en el cielo, la tierra y el infierno. ¿Y quién fue el primer papa? El primer obispo de Roma, que fue sumo pontífice romano, Silvestre I, él es el primer papa. Roma dice que Pedro fue el primer papa, pero es mentira, el primero fue Silvestre I. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como día del Señor para recordar la resurrección. Y eso es evidente, porque ellos fueron los que le aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio. Y Silvestre I trasladó el día de reposo del sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley, porque fue el primer hombre de pecado y ya empezó a hacer la obra que Dios había anunciado que haría el hombre de pecado. Y, por supuesto, en la tiara, en la triple corona de sumo pontífice romano, que Constantino, como sumo pontífice Jezabel, le dio al primer papa, al primer obispo de Roma y sumo pontífice romano, a Silvestre I, está la clave de la autoridad papal, la autoridad que el dragón le dio a la bestia religiosa. La triple corona denota la autoridad del sumo pontífice Jezabel, donde en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Ahora, ¿de dónde venía esa tradición? ¿Del Dante Alighieri? No, de Constantino, porque es la tradición de Jezabel. Y ese es el verdadero origen de la doctrina del infierno y del tormento eterno en el infierno. Es pagano. Y acá está la imagen que pone Roma, la imagen de la tiara con las llaves, ¿no? Y define así: las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno confiadas a Simón Pedro. Son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles, porque es un rey y gobierna. Ahora, ¿pero quién se la dio? Satanás. Y ahí están las imágenes. Fíjense, el Dios del cielo y el Dios del infierno, como dibuja a Satanás. Entonces, ¿quién creó el infierno? Y este Dios. ¿Quién creó a Satanás y lo puso en el infierno? Este Dios. ¿Quién creó el tormento? Y este Dios, como lo dibujan ahí, es el sol, que está en el cielo, y está es el Dios del infierno. Y ahí está justamente lo que aparece en las doctrinas de Roma, la balanza que aparece en el tercer jinete. Y es interesante notar que según Roma, las llaves del infierno, una de las llaves que le dio el dragón, son las llaves de uno de los lugares donde Cristo supuestamente reina, de su reino. Porque Jesús dijo: te daré las llaves del reino. Y a su vez, es el lugar donde reina Lucifer, su alter ego, como dicen algunos teólogos nuestros. El otro yo, de todos los que tienen la sustancia divina de los dioses, de donde salieron Zeus, el dios del cielo, y Hades, el hermano de Zeus, el dios del inframundo, su otro yo. Ahora, esa tradición pagana incluso la reflejan en nuestros libros, en la iglesia adventista. Pero como dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuándo? En el siglo IV. Ahora, ¿y cuándo pusieron en boca de Jesús que a Pedro le dio la llave del reino? Después de esto. Porque cuando fue creada la Iglesia Católica, ahí introdujeron en la Biblia Católica todas las barbaridades que podemos ver hoy. Por adorar a Satanás bajo su disfraz cristiano, los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás, porque era habitación de demonios, y guiados por Satanás, en el año 380 después de Cristo, el tiempo de comienzo del periodo del cuarto sello, mediante el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa, buscaron extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la abominación del desolador, a la abominación desoladora, el Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana. Y ahí podemos identificar cuál es ese Dios. Entonces, este es el periodo donde ya la mujer Isabel fue creada, estamos en Teatira,
se sienta nuevamente sobre el poder político del Imperio Romano para asesinar al pueblo de Dios. Y lo persigue hasta que es exterminada la iglesia del desierto, ¿no? Al fin de los 1260 años en los que Dios sostiene a su iglesia, a fin del siglo XIII. Y como dice Elena, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Qué se hizo? Habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía de quién. Del pueblo conocía a su Dios y no adoraba la abominación desoladora. Y aquí está el edicto. ¿Qué dice la bestia romana? Queremos que todos los pueblos profesen una religión. Entonces, esto es lo que hacen las bestias. Imponen una adoración, una religión. Y esta religión es la que profesa el pontífice Dámaso, el obispo de Roma y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Este es el Dios oficial de la bestia romana. Y ordenamos que tengan nombre cristianos, católicos, quienes sigan estas normas. O sea, le ponen una marca, un nombre, a los que adoran a la abominación de la bestia romana, a la abominación del desolador, al Dios de la fortaleza, al Dios de la Trinidad. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, o sea, pierden sus derechos civiles, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Esa es la herejía que querían eliminar, extirpar. La del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad. O sea, esto es un hecho muy claro. Los apóstatas, por adorar a la Trinidad, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y buscaron asesinar a sus hermanos, pero el pueblo conocía a su Dios, no adoraba a la Trinidad. Y por supuesto, como dice el Imperio Romano, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, solo se llamará iglesias en los lugares donde se adore a la Trinidad, y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿De quién? La voluntad del Dios de la Trinidad. Ahora, ¿pero quién es ese Dios? El Dios de Roma, el Dios de la fortaleza, disfrazado cristiano. Y como dice Elena, lo que Dios le mostró, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Y entonces, ¿quién? Satanás incitó a la iglesia caída, porque ahí tenía su trono, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que se viesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas, las imágenes filosóficas definidas en la doctrina de la Trinidad o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, en la que no adoraba la Trinidad, el pueblo conocía a su Dios, y millones fueron muertos sin misericordia. Y esto tiene que abrirnos los ojos. ¿A quién adoramos nosotros? En la iglesia adventista. Oficialmente, al Dios la Trinidad. Ahora, ¿tenemos la fe de la iglesia primitiva? No. Tenemos de la fe de los que asesinaron ¿a quién? A los miembros de la iglesia primitiva, de los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y eso tiene que hacernos abrir los ojos. Por eso, como Dios les mostró a Elena, el mensaje del tercer ángel tiene que ser predicado en la iglesia adventista también. Porque es el mensaje de Elías. Y nosotros sabemos que en el año 382 el Papa Dámaso le ordenó a Jerónimo Estridón crear la Biblia Católica, una Biblia que reflejara las nuevas doctrinas de la Iglesia Universal de Roma y las enseñanzas paganas cristianizadas fueron puestas en nuestras Biblias y fue puesta en boca de Jesús la enseñanza de la inmortalidad del alma, de la existencia del infierno y del tormento eterno del infierno. Aparte de qué? Porque la primera doctrina que quería Roma reflejar era la doctrina de la Trinidad. Y por supuesto, esto otro viene aparejado, ¿por qué? Porque el Papa tiene autoridad en el infierno. Entonces el infierno tiene que existir, el tormento del infierno tiene que existir. Justamente el juicio inmediato después de la muerte tiene que existir. ¿Y dónde pusieron eso? En boca de Jesús. Ahora, si Jesús hubiera dicho estas barbaridades, como dice la palabra de Dios, no le habría amanecido. Pero el que no le amaneció fue ¿a quién? A los sabios de Roma que escribieron esto en boca de Jesús. Por eso Jesús llama a esto los cadáveres de los dos testigos. Mateo 5:22. Pero yo os digo que
Cualquiera que se enoje con su hermano, ¿qué va a pasar? Quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, si uno hace algo malo y peca, que es puesto al infierno es porque el infierno existe. Y esto está en palabra de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Y el cuerpo puede ser echado al infierno de fuego, dice él. Todo tu cuerpo se ha echado al infierno. O sea que uno es echado al infierno. Cuidado. Entonces, ¿existe el infierno de fuego? Y si Jesús lo dijo, ¿miente Jesús? Si estas fueran palabras de Jesús, el infierno existiría. Pero nuestros hermanos no saben que esto no son palabras de Jesús y no saben cómo arreglar sus lámparas. Mateo 18:9, ser echado en el infierno de fuego. O sea que vamos a ser echados al infierno de fuego. Y le decía en Mateo 23:15 al 33 a los fariseos que cuando ellos recorrían la tierra y hacían un prosélito, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y Jesús está hablando de que había una condenación en el infierno, que por supuesto existe. Están las palabras de Jesús, dice un protestante. ¿Cómo no van a creer las palabras de Jesús? Y en Marcos 9, 43 y 47 leemos, Jesús dice, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces, ahí está el tormento eterno en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, que arde eternamente. Ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en Mateo 10, 28 leemos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué pasa? El cuerpo muere y el alma sigue viva. Acá está la enseñanza de la inmortalidad del alma, en boca de Jesús. Y por supuesto este paganismo puro. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, el que mete el alma en el infierno. Y en Lucas 12:5 leemos, temed a aquel que después de haber quitado la vida, primero te mata, y después, ¿qué queda? Y el cuerpo está muerto, que el alma tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Ahora, ¿qué enseña Jesús? Y toda la doctrina de Roma. Y en la parábola del rico y Lázaro está claramente definida, porque está el Hades, el reino de quién? De Hades, el reino de la muerte, el inframundo, y está el cielo, y está la tierra, están los 3 lugares que están en la corona, triple corona pontificia, y el que estaba en el infierno estaba siendo atormentado en la llama. Estoy atormentado esta llama, decía el rico. ¿Y qué pasa? Había una gran separación. Y como enseñaba la tradición pagana, griega y romana, una vez que un muerto, el alma de un muerto es llevada al reino de Hades, detrás del río Aqueronte, estaban quienes, los cancerberos que impedían que esas almas volvieran. Y no podían pasar a ningún lado. El único que podía pasar ese río o llevarlos al cielo era ¿quién? La barca de Caronte. Y bueno, esta es la tradición pagana que está en nuestras Biblias, porque es lo mismo. Y también en boca de Jesús fue puesta la autoridad que le dio el dragón al Papa en medio de la Gran Babilonia. Fíjense, Apocalipsis 3:12, y el dragón le dio su poder y su trono de grande autoridad. ¿Cuándo le dio Constantino esa autoridad en la religión pagana Imperio Romano a el obispo de Roma? En el siglo IV. ¿Y qué tuvieron que hacer? Cambiar las palabras para decir que Jesús se las dio en el siglo I. Entonces, según ellos, como escribió en la Biblia Católica, estudiamos que es evidentemente falso. En Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Ahora, lo triste es que para poder dar por verdaderas a las palabras sobre el infierno puestas en la boca de Jesús por los sabios de Roma, en nuestra lección se las busca asociar con las palabras que encontramos en Malaquías 4:1, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fíjense la lección del lunes 28 de noviembre. Lee Malaquías 4:1 y Judas 7. Estos pasajes, ¿cómo pueden ayudarnos a entender mejor la noción del fuego eterno? O la idea como Jesús la expresó, que dicen, Jesús habló, está diciendo, las palabras que aparecen en nuestras Biblias de boca de Jesús son verdaderas, están diciendo. Y es mentira, es un engaño. O la idea, como Jesús la expresó, de que los perdidos estarán en el fuego eterno, Mateo 18:8, o en un fuego que no puede ser apagado, Mateo 9:43.
Y acá están las citas. Pero por supuesto esto, ¿no? Acá se incluyen las palabras sabios de Roma, que tienen que defender la existencia del infierno, el tormento del infierno, todo lo que enseña Roma. No dice ser echado en el fuego eterno, ser echado en el infierno de fuego, ¿no? Jesús diciendo eso. Y después en Marcos 9 leemos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, ser echado en el infierno. ¿Y Jesús enseñó esto? No, es una mentira. Ahora, ¿lo saben nuestros teólogos? Y algunos sí, otros no. El problema es que los que lo saben son engañadores. Entonces, como le explicó Jesús, Malaquías 4.1 habla de la separación del trigo de la cizaña en el campo del padre familia, al llegar el día de Jehová y comenzar el tiempo de angustia, cuando la cizaña será arrancada del campo del padre familia y no le quedará ni raíz ni rama. Y en Malaquías 4.1 al 3 leemos, porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Qué viene? El día ardiente, no viene el infierno. Es una forma simbólica de decir, el día es una profecía, el día de Jehová. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Está hablando de su pueblo, que iba a ser dividido en dos partes. Los que, como dice Malaquías 3, 16 al 18, serían el especial tesoro de Jehová. Los que buscarían y encontrarían y creerían en Jehová, y los otros. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Acá está hablando de la lluvia tardía, que van a reflejar el sol con la gloria de Dios, como Cristo. El sol de justicia es Cristo. En sus alas trae salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, porque viene el día de la batalla de Armagedón, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, como la promesa que le dio Adán y Eva, Génesis 3.15, que la simiente de la mujer vencería al dragón y a su simiente. Porque esa es la última batalla. Los hijos de Satanás, los que van a seguir a la bestia y el falso profeta, y van a adorar al Dios la fortaleza, y se van a hacer habitación de demonios, y van a terminar siendo hijos de la serpiente. Pero por otro lado van a estar los hijos de Dios, los que van a hacer la obra de Elías. Y por eso Jesús en Mateo 13, 40 al 43, tomando justamente esta profecía, la explica de otro modo. De manera como se arranca la cizaña, ¿de dónde? El campo del padre familia, de la iglesia remanente, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante, el fin del periodo de las 7 iglesias, porque después va a quedar la iglesia triunfante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, está hablando de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a la cizaña, y los echarán en el horno de fuego. Simbólicamente son quitados de la iglesia y quedan afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. A esos les amanece el sol de justicia y resplandecen como el sol. Esa es la gloria de Jehová que se va a ver en ellos en el tiempo de la lluvia tardía. Y por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto no tiene nada que ver con el infierno. Esto es otra cosa. El otro es paganismo. Esta es doctrina verdadera. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el tiempo del ángel de la Odisea. Después de todas las vírgenes cabecearon, se durmieron, entró el enemigo, sembró la cizaña, donde el campo del padre familia, la iglesia remanente, y las vírgenes tienen que ser despertadas y arreglar sus lámparas y ver la diferencia entre la verdad y el error. Y entrar por la puerta estrecha y seguir el camino angosto que lleva la vida hasta llegar a la ciudad de Dios y recibir el sello de Dios, hasta que llegue el día de Jehová y se cierre la puerta para las vírgenes insensatas. De eso habla Malaquías. Y hablando de eso, el lenguaje es clara. Fíjense, Evento de los últimos días, página 220. Tomado testimonios por los ministros. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se separa el trigo a cizaña. Y en una misma familia va a haber trigo y va a haber cizaña. Se le coloca una señal sobre los justos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos,
en el día en que yo actúe, en el día de Jehová, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, Malaquías 3:17. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, llegan al final del camino angosto y entran con el esposo a las bodas. Son parte de la esposa del Cordero y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de vida, mientras que otros, con los cuales se asoció, tendrá la señal de la eterna separación de Dios. Esto es lo que significa. No está hablando de ningún infierno. Está hablando de lo que va a pasar en el pueblo adventista al fin del tiempo de nuestra prueba. ¿Y quién va a ser salvo en ese tiempo? Al final del tiempo de prueba de la iglesia adventista, los adventistas que hayan buscado y encontrado al santo, el verdadero Jesús, y hayan sido hechos columnas del templo de Dios, y tengan al verdadero Hijo de Dios, estén unidos a la vida verdadera. Ellos van a tener justamente vida eterna, como dijo Jesús y leemos en Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resultaré en el día postrero. Entonces, ¿qué pasó con los verdaderos cristianos? ¿Tenían vida eterna? ¿Murieron? Sí. ¿Tenían inmortalidad? No. Es otra cosa. Tienen la vida eterna porque es la promesa de Dios y son vencedores y la van a tener. Y yo lo resultaré en el día postrero, dice Jesús. Y en Juan 11:25 vemos que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué va a estar muerto? Porque no tiene ningún tipo de inmortalidad. Es mortal y va a estar muerto. Y en 1 Juan 5, 11 al 12 leemos, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que cree en el falso Jesús, no tiene vida, está muerto, como el ángel de Sardis. Ahora, ¿qué pasa si creemos en el falso Jesús definido en las doctrinas de Roma? Y no tenemos la vida. Puede sembrar en nuestros corazones otro Jesús, la semilla de la cizaña, y estamos adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al anticristo al que le preparan el camino la bestia y el falso profeta. Y Jesús mismo lo identificó en Mateo 24, cuando me interpretó la profecía de Daniel. Y dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que predicar? El evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es? Tendríamos que encontrarlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a quien, a Daniel, entienda. ¿Y dónde habla Daniel de la abominación desoladora? Habla que en el tiempo de la apostasía sería introducido en medio de la iglesia romana, en medio de las tropas que levantó Constantino, y que en el tiempo del fin, cuando llegue el fin, cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo y todo el mundo tenga el sello de Dios, la marca de la bestia, va a aparecer en la tierra. ¿Y cómo lo identifica Jesús? Va a decir, claramente dice, es el anticristo, porque lo van a llamar Cristo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Quién es? No es Jesús. ¿Quién es? Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ahora, ¿cómo lo van a estar llamando a la bestia del falso profeta? Cristo ha venido, Cristo, Cristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, y así lo identifica Jesús, allí se juntarán las águilas. Y justamente, y esa es la imagen en la que adora Roma. Aquí está la imagen que Satanás le mostró a Constantino. Aquí está la imagen justamente de lo que Roma llama a Cristo y le va a comer al pueblo que está en medio de ella. Y aquí está justamente la falsa roca, que son dioses, y la venida del anticristo, el cuerpo muerto. Y el ver a todas estas doctrinas paganas, son paganas, que son parte del vino de Babilonia reflejadas en nuestras Biblias, es la principal razón por la cual muchos de nuestros hermanos creen que estas doctrinas son verdaderas. ¿Por qué un protestante cree en la inmortalidad del alma? Porque lo ven las palabras de Jesús. Creen que son una enseñanza bíblica, una enseñanza de Jesús,
Y es nuestra misión arreglar nuestras lámparas y enseñarles a todos nuestros hermanos cuál es la verdadera verdad bíblica. Justamente como dice Daniel 12, los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia ¿a quién? A la multitud que va a salir de Babilonia. Pero hay que enseñar la verdad y para eso tenemos que conocerla. Y por supuesto esa obra empieza primero, como dijo Jesús, por las ovejas perdidas en la casa de Israel, en el campo del padre de familia. Y a nosotros Dios nos dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero tenemos que primero recuperar el conocimiento de la verdad, tenemos que arreglar nuestras lámparas, tenemos que hacer que los testigos vuelvan a la vida. Y por eso, recién ahí, cuando tuviéramos el Evangelio eterno, podríamos predicar el mensaje del primer ángel, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Este no es el ángel de la Odisea, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, primero a la tierra, a los ángeles de la Odisea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién. No al Dios de Roma, al Dios de la fortaleza, a la abominación asoladora, ¿no? A la imagen de la bestia. Teman a Jehová, es el mensaje de Elías, y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Porque este mensaje se tiene que predicar antes que llegue el día de la expiación para el pueblo, para que se prepare. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y acá hay dos citas que aparecen en nuestra lección, que las copiamos. La primera está manuscrito 51, de 1890. Y dice Elena, la obra de Satanás desde su caída es malinterpretar a nuestro Padre Celestial. Él sugirió el dogma de la inmortalidad del alma. ¿Es una doctrina de quién? De Satanás. La idea de un infierno que arde eternamente es fabricación de Satanás. También es otra doctrina de Satanás. ¿Y dónde está? En boca de Jesús. El purgatorio es invención suya. Esta enseñanza falsifica el carácter de Dios para que se lo tenga por severo, vengativo, arbitrario y falto en perdonar. O sea, se refleja en el Dios de la Biblia que la imagen de Baal, ¿no? Baal Moloch, que pedía sacrificios. Pero ¿qué dice Jehová? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Que su amor esté nuevamente en nuestros corazones. Y el conflicto de los siglos, página 533, esta cita está en el viernes, dice lo siguiente. Sobre el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de la conciencia en la muerte. Doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. Porque el que hace eso es inhumano. Y ese Dios que refleja a Roma es inhumano, es un monstruo. Y sigue hablando, según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que pasa en la tierra, y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. Pero ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer las tribulaciones de los vivos, ser testigo de los pecados cometidos por sus amados y verlos sufrir todas las penas de las ilusiones y angustias de la vida? ¿Cuánto podrían gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos de la tierra? Como señala Roma, me está viendo desde el cielo. Y cuán profundamente repulsiva es la creencia de que, apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. Dice, cuán profundamente repulsiva es esta creencia. ¿Y dónde está eso? En la boca de Jesús, en la Biblia. Pero es repulsiva, no es cristiana, es pagana. ¿En qué abismos de dolor deben hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Es una barbaridad. Pero eso es lo que enseña Roma y ahora está en la boca de Jesús. Y la pregunta es, viendo esto, es ¿por qué nuestros teólogos ocultan y no sacan a luz los claros hechos históricos con los que se cumplió la profecía? Porque Dios nos dice que veamos, estudiamos la historia para ver lo que pasó, cómo se cumplió. ¿Y la respuesta cuál es? Porque muchos están ciegos, están en la condición del ángel de la Odisea y otros son los lobos vestidos de ovejas que nos están enseñando las falsas doctrinas de Roma con nuestras Biblias. Entonces no tienen que ocultar el hecho que nuestras Biblias fue corrompida. Y eso es lo que pasa en la creencia fundamental número 1, donde se dice que todas las palabras de nuestras Biblias son perfectas, que nunca nadie las tocó, que es la verdad.
infalible. Pero es una mentira, porque Dios nos dice que se trata de los cadáveres y nos mostró por medio de la cual lo que pasó. Ahora, ¿pero por qué lo ocultan? Porque con esas palabras nos está enseñando las otras falsas doctrinas de Roma, justamente a nosotros, empezando con la doctrina de Jezabel, del mismo modo en el que, con nuestras Biblias, enseñan las doctrinas sobre la inmortalidad del alma y de la existencia del fuego del infierno en medio de Roma y de las iglesias protestantes caídas, diciendo que son palabras de Jesús, ¿no? Porque un sacerdote se para ante la gente, dice palabra de Dios y todos los católicos repiten, palabra de Dios, ¿no? Tienen que repetirlo. Por eso Dios nos dice en el evento de los últimos días, por medio de la Juay, alce la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Cuál es? El mensaje de Elías. Mostrémosle a la gente dónde estamos en la historia profética, ¿no? Para que se prepare, porque está por llegar el día de Jehová, pero antes de ese tiempo llega el día de la expiación para el pueblo adventista. Y tenemos que estar preparados. En Apocalipsis 14:1, ahí están los que se prepararon. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y en el cual 2:32 nos muestra lo que pasa cuando llega el día de Jehová. Y ese pueblo recibe la lluvia tardía. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Y dónde estará? En la cima del monte Sión, en Jerusalén, en la iglesia triunfante. Y ahí habrá salvación. Por eso el llamado al espíritu de la esposa. Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Y qué tiene que hacer? Invocar el nombre de Jehová, lavar sus ropas en la sangre del Cordero, ser vestido con vestiduras blancas y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Esa es la promesa. Y por supuesto, la misión nuestra es, en primer lugar, darles el verdadero alimento a nuestros hermanos y a tiempo, para que se preparen, porque esa es la obra de Elías, la obra que Elías tiene que hacer en medio de la iglesia remanente, y después la obra de Elías que Elías tiene que hacer en todo el mundo, llamando al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a adorar a Jehová. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y bendecido sábado.